El Señor les bendiga, mis amados. Qué bueno es que estamos nuevamente para reflexionar en la palabra del Señor. Y usted dirá, otro mensaje, pastor, otro mensaje. Con la pastora nos hemos propuesto enviarle la mayor cantidad de mensajes que sea posible. Nos alegra cuando usted se conecta en el momento. Salimos todas las noches, 7 de la noche en punto, predicándole la palabra del Señor. Sé que algunos se conectan después por razones laborales, por razones de que llegan tarde a la casa, pero qué bueno es que usted está interesado siempre en la palabra del Señor, y no nos vamos a cansar de llevarle la palabra del Señor para que usted la escuche y para que usted pueda fortalecerse en el Señor. Quiero que vayamos juntos al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 50. Solo un versículo vamos a leer en esta hora. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 50. Dice de la manera siguiente: oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Quedamos ahí con la lectura, y el tema del mensaje de esta hora es esperanza en la desesperanza. ¿Cómo es eso, pastor? Esperanza en la desesperanza. La reflexión de hoy, hermanos amados, tiene que ver con la visita a un hogar donde había una necesidad muy grande, y es al hogar de Jairo. No sé si le suena ese nombre. Hay hasta una alabanza muy bonita que creo que canta Manuel Bonilla, o no sé si la cantaba Juan Romero: a la casa de Jairo iba Jesús, a la casa de Jairo iba Jesús. Él era principal de la sinagoga, y postrándose vino al Señor, y postrándose a sus pies le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Eso lo encontramos en el 8, 41 al 42. Dice que entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, qué linda actitud, ¿verdad?, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única. Y así lo dice literalmente la palabra, una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿Qué podemos ver, mis amados hermanos? Que ante la petición que le hace, ante la petición que hace al Señor, el Señor no se le negó, no se negó. Qué lindo es saber, mis amados, que el Señor Jesucristo siempre estaba a la disposición de todos los seres humanos que con necesidad lo buscaban. No digamos este varón. Me llama la atención, dice que este varón era principal de la sinagoga. Jairo entonces era el encargado de la sinagoga. Los judíos acostumbraban tener el templo para las actividades de sábado, donde era de manera general que se reunían y dedicaban todo el sábado como referente del día de reposo antiguo testamentario, que no ese es el tema. Pero alguien dirá: pastor, ¿y por qué ustedes como iglesia evangélica ya no celebran el sábado como el día del Señor? No, el día del Señor, bueno, es todos los días. Todos los días, y el Señor mismo lo dijo: el Señor del sábado soy yo. El verdadero reposo hoy está en Cristo Jesús. El verdadero reposo ya no es un día. Igual ya no sacrificamos corderos, porque el Cordero de Dios ha sido sacrificado por amor a nosotros. Por eso ya no sacrificamos corderos. Ahora también nuestro reposo está en el Señor Jesucristo. Obviamente la iglesia cristiana en sus primeros años vieron el día domingo y le llamaban el día del Señor. Eso lo encontramos en los anales de la historia de la iglesia cristiana, porque fue un día domingo que el Señor resucitó, y ellos llamaban el día del Señor. ¿Por qué el día del Señor? Porque el Señor resucitó un día domingo. Entonces reconocían como que era el día del Señor. Pero usted y yo no nos limitamos a que el lunes, que el martes, que el miércoles. Una persona probablemente trabaje de domingo a viernes, y el único libre día sábado sea el único día libre. Ese es el día que él le puede dedicar al Señor libremente. Ese es el día que se puede congregar. Los demás días probablemente no se puede congregar, pero sábado o viernes se va a poder congregar. Por eso le digo, todo radica
radica en qué visión tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es Señor del sábado, nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. En aquel entonces se reunían en el templo y también se reunían en las sinagogas. Principal de la sinagoga implicaba que era el responsable, el encargado de la sinagoga, el que daba las enseñanzas, el que dirigía las enseñanzas, el que delegaba las lecturas. Bueno, pero mire este varón principal de la sinagoga postrándose a los pies de Jesús. Me llama eso la atención. Me llama la atención esa revelación acerca del Señor como el Hijo de Dios que Jairo tuvo postrándose a sus pies. Un judío no se postraba ni se postra frente a cualquier persona, frente a cualquier cosa. Ellos saben que el mal más grande que a Israel le llegó fue la idolatría. Por eso la evitan al máximo y no se van a andar postrando frente a nadie que no sea Jehová el Señor. Ellos saben que el mandato de Dios es: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No te inclinarás frente a imágenes ni las adorarás. Será un mandato claro de parte del Señor. Pero qué revelación la de Jairo, postrándose a los pies, y postrado a los pies le rogaba que entrase en su casa. Uy, qué lindo cuando una persona le abre su casa al Señor. Qué maravilloso es cuando una persona le abre su casa al Señor. Eso de que te ruego que entres a mi casa. Y yo siempre le he predicado, al Señor Jesucristo le fascinaba llegar a la casa de la gente. Entró a la casa de Simón Pedro y sanó a su suegra, según Lucas 4:36. En una casa sanó a un paralítico que era llevado por sus amigos y que al ver la multitud subieron al techo de la casa para de ahí bajarlo y que recibiera el milagro de la sanidad divina, según Lucas 5:19. Se recordará, participó en el banquete que Leví le hizo en su casa, Lucas 5:29. Incluso entraría en la casa del centurión, del centurión, Lucas 7:6. Se recuerda el centurión romano que al final le dice: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, Señor. De seguro él dijo: soy un centurión que ha matado tanta gente, no soy digno. Y el Señor respeta, hermano amado, lo del ser humano. Pudiésemos llenar muchas páginas donde damos testimonio de cómo el Señor iba a las casas a donde le daban lugar, pero el tiempo no nos alcanzaría en esta hora para hablarle de todas las casas donde el Señor entró. ¿Por qué? Porque le rogaban que entrase en su casa. Y dice en el 42, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Examinemos la experiencia de este día mientras el Señor caminaba hasta la casa de Jairo. Examinemos esta porción. En primer lugar, la accesibilidad de Jesús. Me fascina hablar de la accesibilidad del Señor Jesucristo. En el 8:45, entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Se da cuenta? El Señor era accesible a toda persona. Pedro lo está reconociendo. Pedro le está diciendo: la multitud te aprieta, la multitud te oprime. ¿Qué implica? Que los 12 apóstoles no iban alrededor del Señor formando una valla, no llevaban un lazo en el cual, o varas o palos donde nadie podía acercarse al Señor. Él, hermano, andaba en medio de la multitud, era accesible. Mientras iba a la casa de Jairo, la multitud lo oprimía, la multitud lo apretaba. La expresión multitud significa que era una gran cantidad de personas que seguían al Señor, que seguían al Señor con todo el corazón. Le oprimían implica que todo el mundo quería ir cerca de Él. Se ve claramente que el Señor no se negaba a que la gente se le acercara. Me gusta eso, mis amados. Máxime cuando en el presente hay tantos líderes que nadie se les puede acercar. Llevan una valla, una cerca, y hasta ahí se pueden acercar y todo eso. No, nuestro Señor Jesucristo era accesible a toda la gente. Nuestro Señor Jesucristo dejaba que lo tocaran, por eso se extrañó Pedro cuando el Señor dijo: alguien me ha tocado. ¿Quién es el que me ha tocado? Cuando el Señor Jesucristo dijo: ¿quién es el que me ha tocado?
Pedro reacciona y dijo: Señor, pero si toda la gente te va tocando, Señor. Qué lindo, hermano amado, que el Señor hace ver, verdad, que es cierto, todo el medio mundo le tocaba, pero hubo alguien que lo tocó con fe. Pero volvamos un poquitito a la escritura de lo que es la accesibilidad del Señor. Se cumple la escritura de que el Señor, de Lucas 19:10. ¿Qué dice Lucas 19:10? Que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se da cuenta que el Señor está accesible para todos? Mi hermano, mi hermana, no tienes por qué estar llevando tus batallas sola. Mi hermano, mi hermana, no tienes por qué estar peleando las grandes batallas de la vida en tu propia capacidad. Acércate al Señor. Acércate a Dios. Dice la palabra: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. El Señor está esperando que cada día nosotros nos acerquemos a Él. Mi amigo, mi amiga, acércate a Él. No pelees tu batalla solo. Tú puedes entregarle tu vida al Señor con todo el corazón. Así que la accesibilidad de Jesús. En segundo lugar, el poder de Jesús. El poder de Jesús. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Mire qué lindo, ha salido poder de mí. En medio de la multitud iba una mujer muy necesitada, padecía de flujo de sangre. La enfermedad venía desde hace 12 años. Todo su dinero lo había gastado en medicina y por ninguno no había podido ser curada. Definitivamente su situación era fatal, de desesperanza. Por eso el tema del mensaje: esperanza en la desesperanza. Esperanza para Jairo, que tenía a su hija agonizando. Esperanza para esta mujer que tenía 12 años de padecer de flujo de sangre. Todo lo había invertido en eso, todo lo había gastado en eso, y había ido a los médicos y no le había ido bien. Al contrario, le iba peor. Y eso no es que la Escritura esté menospreciando la labor de los médicos, no. Lo que hace ver es la limitante humana. Llega un momento donde la ciencia llega a su límite, llega un momento donde la medicina llega a su límite. Pero qué lindo es que aquella mujer tenía esperanza en la desesperanza. ¿Por qué? A pesar de su condición fatal, creyó de todo corazón que en el Señor encontraría su respuesta. Por eso se acercó por atrás y tocó su manto, y al instante dice que se detuvo el flujo de su sangre, porque aquella mujer decía: si tan solo toco el borde del manto del Maestro, sé que seré sana, sé que seré sana. Aquella fe de la mujer la movió a acercarse al Señor. ¿Cuántos obstáculos habrá enfrentado? ¿Cuántas dificultades habrá superado para acercarse al Señor? Millares de personas alrededor del Señor, apretándolo. Dice más adelante que algunos hasta se golpeaban entre ellos y se tropezaban entre ellos. Qué tremendo, mis amados. Pero ¿qué pasó? Tocó al Señor. El flujo de sangre se le cortó. El Señor entonces exclamó: ¿quién es el que me ha tocado? Pedro le respondió: la multitud te aprieta. El Señor le dice: poder ha salido de mí. ¿Y qué pasó? La mujer comparte su testimonio ante la multitud. Versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Mire qué lindo, dio el testimonio de lo que sucedía, de lo que pasaba. El Señor le dice: vete en paz entonces, mujer. Versículo 48. Hija, tu fe te salvó, te ha salvado. Vete en paz, creíste, recibiste esperanza en la desesperanza. ¿Cómo podemos tener esperanza en la desesperanza? Bueno, ahí está en la palabra. Por eso vemos, ¿verdad? Y ya lo vamos a resumir eso. Por eso vemos las palabras de Jesús en Lucas 8:50. ¿Qué le dice el Señor? En el 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal, del principal de la sinagoga, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¡Qué duro! ¡Uy, qué duro! Tu hija ha muerto. Desesperanza. Tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, mire qué maravilloso. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. No temas,
cree solamente y será salva. ¿Qué implicaba eso? Las palabras de Jesús: no temas, cree solamente. Una mala noticia en medio de un gran milagro. Imagínense, versículo 49. La mujer acaba de dar testimonio del milagro de la salud en ella. Y en medio del testimonio del milagro de la salud llega una mala noticia, un mal consejo en medio de la frustración. No molestes al maestro. Y eso lo vemos: ya no molestes al maestro. Tu hija ya se murió, ya no hay esperanza. Qué duro es cuando nos rodean personas que en lugar de animarnos, nos desmotivan. En lugar de impulsarnos, nos detienen. Hermano, qué terrible. Ya no molestes al maestro si ya tu hija murió. Podemos ver eso, un mal consejo en medio de la frustración. No molestes al maestro. Pero oiga, unas palabras de esperanza en medio de la desesperanza. No temas, le dijo el Señor, cree solamente. ¡Uy, qué lindo! Esas palabras: no temas, cree solamente. Y esa palabra va para ti también. No temas, no temas a la tormenta, no temas a la angustia del alma, no temas al problema que estás enfrentando, no temas a la escasez, no temas a la amenaza, no temas a la dificultad. Cree solamente y verás el milagro de parte del Señor. Cree en el Señor y vas a ver el milagro que el Señor hará. ¡Qué maravilloso! Palabras en medio de la desesperanza. Una acción loable. ¿Cuál es la acción loable? Entrando a la casa. Dice el versículo 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Claro, desesperanza. Pero él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Hoy siempre los burladores, siempre los detractores, siempre los que andan buscando errores para dañar y afectar, sabiendo que estaba muerta, se burlaban de él. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese a comer, y sus padres estaban atónitos. Aleluya. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Mire qué maravilloso: esperanza en la desesperanza. El Señor vino para darnos esperanza en medio de la desesperanza. Tanto la mujer enferma como Jairo experimentaron esperanza en la desesperanza. Para concluir, usted me preguntará: mi hermano, mi hermana, mi amigo, pastor, ¿qué necesito para poder pasar de la desesperanza a la esperanza? ¿Qué necesito? En primer lugar, hacer lo que hizo Jairo. Jairo, principal de la sinagoga, vino delante del Señor y se postró. Vino delante del Señor y clamó. Vino delante del Señor y creyó. ¿Y qué es eso? Se acercó al Señor, creyó en el Señor, clamó al Señor. ¿Qué hizo la mujer del flujo de sangre? Se acercó al Señor, creyó en el Señor, recibió del Señor. ¿Qué hicieron estas dos personas que marcó la diferencia? Acercarse al Señor. Por eso me fascina lo que dice de Jairo, y se lo vuelvo a decir. Dice que acercándose al Señor se postró a sus pies y le rogaba. Se acercó, se postró, rogó, creyó, recibió. Mire qué lindo eso. Se acercó, se postró, rogó, creyó y recibió en el Señor. Y aún en medio de la desesperanza, cuando le llegaron a dar la noticia: ya no molestes al maestro, ya tu hija murió y ya no hay esperanza, él creyó en el Señor y en su palabra. ¿Qué le dijo el Señor? No temas, cree solamente y serás salva. Creyó en el Señor. ¿Qué dijo la mujer del flujo de sangre? Si tan solamente toco el borde del manto del maestro, sé que seré sana de este azote. Y se acercó como pudo, le tocó, recibió y fue sanada. Los dos hicieron actos de fe. Los dos accionaron en acercarse a Dios, rogar al Señor, creer en el Señor, ver al Señor como el Dios Todopoderoso y acercarse a Él con todo el alma. Por lo tanto, en esta hora, mis amados, yo le invito a hacer lo mismo. Hermanos y hermanas, hagamos lo mismo. Mis amigos,
hagan lo mismo. Acérquense hoy al Señor, póstrense hoy al Señor, rueguen al Señor que les perdone, crean en el Señor como su Salvador personal, recíbanle en su vida. ¿Y qué va a suceder? Has de recibir el milagro de la salvación y de la vida eterna. Has de recibir el milagro de la gracia, has de recibir el milagro de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en esta mañana, mis hermanos y mis hermanas, no caigan en la desesperanza sin antes acercarse al Señor y decirle: Señor, yo no voy a caer en la desesperanza. Usted me va a ayudar a caminar y avanzar, y usted, mi amigo y mi amiga, entréguele su vida al Señor orando de esta manera. Dios me les bendiga a todos. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.